Bien, pues retomamos nuestra clase. Tema número 1, ecuaciones diferenciales de primer orden, lineales y no lineales. Lo que vamos a hacer con este tema número 1, y quizás como parte introductoria, es plantearnos la siguiente pregunta. ¿Qué es una ecuación diferencial? Bueno, la bibliografía o la literatura de manera muy compacta nos indica que es toda aquella ecuación matemática que se conforma principalmente de derivadas. Un ejemplo de esto puede ser lo siguiente. Podemos tener a y' más 5y igual a 8. Aparece en la derivada, aparece la variable dependiente, lo cual es bueno, y aparece una constante, lo cual también es bueno o válido. Entonces, esto, compañeras, compañeros, es una ecuación diferencial. Ahora, por ejemplo, podemos tener lo siguiente. La integral de x cuadrada diferencial de x es igual a 8x. Esto sería una ecuación diferencial, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque no estamos observando derivadas, es decir, la derivada de una variable dependiente con respecto a una cierta variable independiente. En el peor de los casos, yo observo diferencial de x, pero el diferencial no es una derivada. Entonces, esto, le busquemos por donde le busquemos, no es una ecuación diferencial. Bien, ahora, ya tenemos una noción de qué es una ecuación diferencial. Vamos a plantearnos otra pregunta. ¿Por qué estudiar las ecuaciones diferenciales? Bueno, las ecuaciones diferenciales nos permiten modelar distintos fenómenos que pueden ir desde algo sumamente especializado hasta algo sumamente cotidiano para nosotros. Repito, no necesariamente apegado a la parte física o química, sino también puede estar orientado a las ciencias sociales. Un primer ejemplo es este circuito RLC. Matemáticamente, ¿cómo se expresa? Pues se expresa como una ecuación diferencial. Segundo ejemplo, tenemos la oscilación de una cuerda. ¿Cómo se expresa matemáticamente? Pues con una ecuación diferencial. Y por último, el enfriamiento de nuestro café, de nuestro chocolate o del caldo que estemos comiendo puede modelarse como mediante una ecuación diferencial. Si ustedes están tomando café en estos momentos, tienen ahí una ecuación diferencial de manera muy, pero muy simple. Ahora, por favor, quiero que pongamos atención en lo siguiente. De acuerdo a la notación de Leibniz, en la parte superior nosotros tenemos a la variable dependiente y en la parte inferior tenemos a la variable independiente. Vamos a enfocarnos en el primer y en el segundo ejemplo. Número de variables dependientes, pues nada más tenemos una, que es Q. Ahora, en el caso del segundo ejemplo, pues aunque sea del tipo parcial, se los adelanto por si no lo recordaban, también tenemos una sola variable dependiente. Pero ¿dónde está la parte interesante de todo esto? Pues en el número de variables independientes, porque eso me permite generar una clasificación. ¿Cuántas variables independientes, tengo en el primer ejemplo? Una, que sería quién, t, en este caso. En el segundo ejemplo, yo observo que tengo a t y que tengo a x. Por lo tanto, el número de variables independientes es igual a 2. Bien, cuando nuestra ecuación diferencial tiene una sola variable independiente, nosotros decimos que caemos en la categoría de las ordinarias. Para dar una definición más apropiada a esta categoría, presentamos el siguiente enunciado.
Si una ecuación contiene solo derivadas de una variable dependiente con respecto a una sola variable independiente, se dice que tenemos una ecuación diferencial ordinaria, la cual nosotros podemos demostrar analíticamente con esta ecuación, t y t. C no es considerada una variable independiente, ya que corresponde al valor de un capacitor, el cual por supuesto se tiene o se va a mantener como una cantidad fija. Bien, si nosotros cambiamos el hecho de tener una sola variable independiente por más de una variable independiente, ya no estaremos trabajando con las ordinarias, estaremos trabajando con las ecuaciones diferenciales parciales. ¿Ok? Bueno, esa definición de las parciales va a tener que esperar un poco, ya que la vamos a tocar hasta el tema número 4. Pero repito, esto es la definición de una ecuación diferencial ordinaria. Una sola variable independiente en automático ordinaria. Bien, con estas ecuaciones diferenciales vamos a estar trabajando mucho nuestro tema número 1. En el tema número 2, en el tema número 3 ya no, porque es Laplace. Y en el tema número 4 nos enfocaremos a las parciales. Bueno, estamos con las ordinarias. Vamos a estudiar a continuación tres conceptos o tres parámetros que van a ser muy importantes para nosotros. Esos parámetros son orden, son grado y es o no la famosísima linealidad. ¿Me la puedes Porque recordar? ahorita le regreso, Ah, compañero. sí. No se preocupe. ¿Por qué es importante que nosotros los estudiemos? Bueno, nos van a permitir clasificar la ecuación diferencial. Nos van a permitir obtener la solución de la ecuación diferencial y también de manera muy importante nos van a permitir corroborar la solución de la ecuación diferencial. Estrictamente, nosotros tendríamos que apegarnos al orden, pero no está de más que nosotros veamos al grado, ya que, por ejemplo, en el caso de las ecuaciones diferenciales homogéneas, es importante conocer ese elemento y también, por supuesto, en el caso de la linealidad, pues nos permite orientar ciertos procedimientos para que nosotros podamos resolverla de manera adecuada. Bien, me imagino que ya apuntó su compañero. Entonces, vamos a continuar con el primer gran concepto que se llama orden. ¿Qué es el orden de una ecuación diferencial? Bueno, el orden de una ecuación diferencial es el orden de la derivada más alta que aparece en la ecuación. Esto es importante, por ejemplo, ya que nos permite conocer cuántas veces yo tengo que derivar cierta expresión para realizar un proceso como es la validación de soluciones. En general, una ecuación diferencial de enésimo orden se puede representar de la siguiente forma, es decir, como una función que está igualada a cero y que depende de la independiente, de la dependiente y de las n derivadas de la variable dependiente. Existe otra forma y para esa forma es importante que nosotros identifiquemos precisamente a esa derivada más alta o más grandota. ¿Por qué? Porque yo puedo despejarla, igualarla a una función que va a estar dependiente de x, de y y de las n-1 derivadas de y. Cualquier formato que ustedes escojan es sumamente válido, a menos de que pues, el correspondiente problema nos obligue a tomar partido, ya sea por la expresión de la izquierda o por la expresión de la derecha. Grado de una ecuación diferencial. El grado de una ecuación diferencial se define como la potencia en la que está elevada la derivada más alta, siempre y cuando la ecuación diferencial esté dada en forma polinomial. Y esa forma polinomial es la siguiente. Por lo tanto, y creo que ustedes ya lo infieren, para que yo pueda determinar el grado de una ecuación diferencial, es muy importante que previamente ya conozca el orden de esa ecuación diferencial.
De lo contrario, me puedo perder y generar un resultado que no corresponde con la realidad. Bien, tercero y último. Ecuaciones diferenciales lineales o no lineales. Para que yo tenga una ecuación diferencial lineal, y esto aplica pues a un orden 1, a un orden 2, a un orden 20, a un orden 1.000.000, yo debo de cumplir perfectamente con los siguientes dos requisitos. Primero, la variable dependiente y todas sus derivadas están elevadas a la potencia 1. Requisito número 2, el coeficiente de la variable dependiente y el coeficiente de sus n derivadas van a depender a lo mucho de la variable independiente. Y con esto quiero resaltar lo siguiente. Lo voy a poner aquí que tengo más espacio. El coeficiente puede ser una constante real. Por ejemplo, 5, 8 menos 2.1 pi. Puede ser la variable independiente en cualquiera de sus presentaciones. Por ejemplo, seno de x, x al cuadrado, logaritmo natural de x, etcétera, etcétera. O por último, puede ser una combinación de esa constante real y por supuesto, la respectiva variable independiente. Por ejemplo, que tengamos aquí, no sé, menos 2 más x al cuadrado. ¿Ok? Esos son los coeficientes que sí puede tomar la variable dependiente y sus respectivas n derivadas. Si el inciso A o el inciso B o ya de plano ni A ni B cumplen, nosotros estaremos cayendo a la categoría de las no lineales. ¿Cómo no puede cumplir, por ejemplo, el inciso A? Que nosotros tengamos lo siguiente. Y' menos 2 que multiplica a y' a la 3 octavos igual a 8. Esto no es una potencia 1. Y como no es una potencia 1, en automático no es lineal. Ejemplo número 2. Tengo 1 sobre y que multiplica y' más, menos 5y igual a 2. ¿Ok? Esta tiene una potencia 1, vamos bien, pero ¿dónde llega la parte catastrófica del asunto? Cuando nosotros vemos los coeficientes. Coeficiente, repito, constante real o variable independiente. Y no es la variable independiente, y es la variable dependiente. ¿Y cómo lo sé? Porque precisamente está siendo derivada. Por lo tanto, eso hace o provoca que la ecuación no sea lineal. Bien, vamos a resolver ahorita un par de ejercicios para aterrizar esto, para que salgan dudas y algunas inquietudes que ustedes puedan tener. Bien, entonces, ejercicio 1, para las siguientes ecuaciones diferenciales, determinar de manera analítica los siguientes parámetros. Voy a tomarme al ejercicio que se encuentra en la parte superior y lo voy a pegar en mi pizarrón. Ahí está. Bien, primer parámetro que nosotros debemos de resolver. Eso es una ecuación diferencial ordinaria o en su defecto es una ecuación diferencial parcial. Así que, pues, vamos a darle respuesta a esa incógnita. Entonces, vamos a ponerle esto con otro color. Y tenemos número 1. A ver si escribe. Ah, por cierto, ¿están viendo mi pantalla, mi pizarrón? Sí, profe. Sí. Ah, ok. Número 1, ordinaria. Bueno, tipo de ecuación diferencial. Ok, bueno. Copiamos nuestra ecuación. Yo recomiendo hacerlo para que tengan luego a la mano lo que pretenden resolver o lo que pretenden esclarecer.
Bien. Y, disculpen la Y, o quinta derivada de Y elevada al cubo menos Y triprima más Y prima menos Y cuadrada igual a 0. Bien, ¿esto será ordinario o será parcial? Tristemente, por la ecuación yo no puedo observar a la variable independiente, pero recuerdo de mis clases de cálculo o de mis clases de cálculo diferencial o de cálculo integral, que la notación prima aplica única y exclusivamente para ecuaciones diferenciales ordinarias o en su defecto para derivadas de tipo ordinario. Entonces, ahí ya tenemos la respuesta y podríamos concluir con lo siguiente. La notación prima únicamente aplica en derivadas ordinarias. Es decir, solo se tiene una variable independiente. Si ustedes se están preguntando cómo se representa una derivada parcial de manera compacta, pues de la siguiente forma. Supongamos lo siguiente, la derivada parcial de z con respecto de w. De manera compacta, ¿cómo se escribe eso? Como z subíndice w. Esto es mi variable independiente y esto es mi variable dependiente. ¿Ok? En derivadas parciales no tenemos esa notación prima. Ahí, sin hacer un solo cálculo, nosotros ya obtuvimos la respuesta de nuestro ejercicio. Bien. ¿Alguna duda con respecto a esta solución? No. ¿No? No, profe, todo bien. Entonces, por lo tanto, es una ecuación diferencial ordinaria. Perfecto. Bueno, esto ya se respondió y podemos proseguir con el siguiente apartado que va relacionado en cuanto al orden. Bien, voy a copiar este enunciado nada más para modificarlo. Orden de la ecuación diferencial. Listo. Escribo mi ecuación de nueva cuenta, me es de mucha ayuda. La quinta derivada de y posiblemente con respecto de x o con respecto a otra variable. Lo importante es que solamente es una independiente menos y triprima más y prima, perdón, menos y cuadrada igual a 0. Perfecto. Repasemos qué es el orden de la ecuación diferencial. En palabras más o palabras menos, es la derivada más grandota que nosotros vamos a tener en nuestra ecuación diferencial. Por lo tanto, pues yo voy a escribir su correspondiente orden, checar cuál es el más grande y simplemente asignarlo al orden de la ecuación diferencial. Entonces, aquí tengo una derivada con orden 5. Profesor, perdón, ¿de Sí. dónde salió ese 5? Porque esto es un número romano. Ah, ok. Recuerden que en el caso de la notación prima, pues nosotros podemos escribir, por ejemplo, con un 2 romano, la segunda derivada. Una sexta derivada podría quedar así. Una octava derivada podría quedar ahora así. Y si ya de plano no nos acordamos de los números romanos, pues ¿qué podemos hacer? Escribir y una aparente potencia entre paréntesis. Vamos a pensar que es la derivada 88.
¿no? Yo no me acuerdo cómo se pone 88 en romano, pero entre paréntesis coloco el correspondiente dígito ya en un número arábigo. ¿Sí nos quedó claro esa parte? Entonces se le pone paréntesis para no confundirlo con potencia. Sí, sí, es muy importante eso. Si ustedes están trabajando con números romanos, sin problema. No pueden escribir los paréntesis, pero si utilizan ya el número arábigo, el que utilizamos a diario, sí tienen que colocarlo entre paréntesis para indicar que eso es una derivada y no una potencia común y corriente. ¿Estamos? Vale, Sí, profe. gracias. Bien. Ahora, llego a y triprima. ¿Cuál es el orden de esa derivada? Pues inevitablemente un 3. Luego tengo y biprima. ¿Cuál sería el orden de dicha derivada? Pues un 2. Pregunta, compañeras, compañeros. ¿Debo de tomarme la modestia de tan siquiera voltear a ver este elemento para calcular un orden de la ecuación diferencial? No, No. no. ¿Por qué? Porque el criterio nos indica derivada más alta presente en la ecuación y y al cuadrado no es ninguna derivada, es simplemente la dependiente elevada a una potencia 2. Por ello, no le voy a hacer caso, ni siquiera le voy a dedicar un segundo para estudiarla. Perfecto. Ya tengo los órdenes de todas las derivadas presentes. ¿Qué tengo que hacer? Pues elegir el más grande. 5 es mayor que 3 y a su vez es mayor a 2. Por lo tanto, el orden de la ecuación diferencial es igual a 5. Y listo, ya encontramos el orden de nuestra ecuación diferencial. Muy sencillo, me enfoco en las derivadas, extraigo su correspondiente orden, determino cuál es el más grande y simplemente se lo asigno al orden de la ecuación diferencial. ¿Alguna duda? Por el momento no, profe. Bien, eso sí, y aprovechando los comentarios que acaban de hacer, pues hay que tener cuidado con esto, ¿no? Si ven, por ejemplo, esto Y2 es sumamente distinto a Y2, pero entre paréntesis. Esto sí es una potencia y esto definitivamente es una segunda derivada. Y por ejemplo, bueno, en el principio Ajá. del y a la, bueno, a la quinta derivada, no tiene que no le afecta nada al 3 que tiene afuera, esa es una potencia normal. Sí llega a afectar, pero en el siguiente apartado, que es precisamente el grado. Si tiene 1, si tiene 3, pues nosotros ya estaremos colocando distintos valores. Pero, pues como tal, así que digamos, bueno, sí, mejor dicho, sí va a afectar, pero referente a la parte de la linealidad o no linealidad. Ese 3 no es 1, por lo tanto nosotros ya podríamos inferir qué cosa, que no es precisamente lineal, ya que la variable dependiente y sus n derivadas deben de tener como potencia 1. Ya no importa el orden de la derivada en la linealidad, sí importa la potencia de cada una de las derivadas y sobre todo los coeficientes de cada una de esas derivadas. Ahí sí es importante para nosotros y podríamos decir, bueno, es lineal, resuelvo de esta manera, o no es lineal, resuelvo de esta otra manera. ¿Mm? Bien, ok, ya tengo tipo, orden, ecuación y nos vamos con el grado. Bien, el grado de la ecuación diferencial es la potencia a la cual se encuentra elevada la derivada de mayor orden o la derivada más grandota en nuestra ecuación diferencial. Ok, voy a copiar mi ecuación. Tengo la quinta derivada de y
elevada al cubo menos y tripr más y b'prima menos y cuadrada igual a 0. Yo digo que el grado de la ecuación diferencial es 1. ¿Estoy correcto o incorrecto? Incorrecto, ¿no? Porque es grado 3. Sumamente incorrecto. ¿Por qué? Porque la derivada más alta, perdón, nada más corrijo, estoy aquí. Le falta el paréntesis, ajá. Exactamente. Es O esta de escribirla con aquí. número romano, ¿no? Ujú, eso, correcto. Entonces, la derivada más grandota es esta de aquí. Por lo tanto, yo la extraigo de la ecuación diferencial. Me fijo en la correspondiente potencia que tenga presente y simplemente se la asigno al grado. Potencia igual a 3, por lo tanto, el grado de la ecuación diferencial es igual a 3. Y listo, ya resolvimos. Y por favor, noten lo que les mencionaba hace unos minutos. Para el cálculo del grado es sumamente importante que nosotros ya hayamos establecido el orden de la ecuación diferencial. Algo que se puede prestar con cierta frecuencia es lo siguiente. Voy a hacerlo rápido, un ejemplito dentro del ejemplo, ¿no? Entonces, y b'prima menos 3y' es igual a 0. ¿Cuál sería la potencia, o mejor dicho, cuál sería el grado de esa ecuación diferencial? 1, ¿no? 1. 1, recuerden compañeras, compañeros, como potencia o como coeficiente no se suele escribir. Por así decirlo, es tímido, está escondido. Pero el que esté escondido no significa que no exista. Entonces, esto se puede expresar así, como y b'prima elevada a la potencia 1. Entonces yo puedo decir, ok, Ese es de orden 2, ¿no? exactamente, la potencia es igual a 1, por lo tanto el grado de la ecuación diferencial es igual a 1. ¿Ok? Mucho cuidado con eso porque luego si es que no veo un 5 o no veo un 3, hay un 1, pero el 1 es tímido y recuerden que como coeficiente o como potencia no se suele escribir. Bien. Ok, ya tengo mi grado, ahora prosigo con la parte de la linealidad. Entonces, copiamos esta cosa, la pegamos aquí y modificamos el correspondiente enunciado. Perfecto. Bueno, tenemos la quinta derivada de y elevada al cubo menos y tripr más y b'prima menos y cuadrada es igual a 0. Empecemos por el requisito A. Si ustedes quieren empezar por el requisito B para posteriormente terminar en A, lo pueden hacer sin ningún problema. Yo voy a tratar de hacerlo de esa manera, primero A y primero B. Recuerdo que el inciso A estaba relacionado con las potencias. ¿De quién debo checar las potencias? ¿De la independiente? No, la independiente es como de chocolate, por así decirlo, es comodín, al igual que las constantes. Entonces, ¿en quién me voy a fijar? En variable dependiente y, por supuesto, en sus n derivadas. Voy a empezar de izquierda a derecha. Entonces, quinta derivada de y. Tiene por potencia 3. En consecuencia, nosotros podemos decir que 3 es distinto de 1. Por lo tanto, este término no provoca que nuestra ecuación diferencial sea lineal. Y con ello, tan solo revisando uno de los n términos de la ecuación diferencial, ya podemos llegar a la conclusión. La ecuación diferencial por la potencia de este término
es no lineal. Y listo, ya acabamos esa parte de manera muy, pero muy directa. Entonces, en resumen, ¿qué tenemos? Una ecuación diferencial ordinaria de orden 3, de orden 5, de grado 3 y no lineal. Ya si ustedes quieren llenarlo en la tablita, adelante. Bueno, podemos hacerlo, ¿no? Para aprovechar que tenemos esa parte disponible. Entonces, ¿en qué quedamos? Esto es ordinario. Esto es de orden 5, el grado 3 y pues no lineal, tristemente. Bien, vamos con el segundo ejercicio. Vamos a copiar, a pegar una página nueva y lo resolvemos. Ok, bueno, vamos con el primer apartado, que según recuerdo es el tipo. Es decir, tenemos algo parcial o algo ordinario. Entonces sería tipo de Tenemos algo ordinario, ¿no? ecuación. Uy, tantito. Ok, nada más. Ahí está. Ahora sí. Yo creo que eso es parcial porque estoy equivocado. Porque Por la anotación. por la notación, porque la parcial es, tiene el, bueno, su simbolito ese, ¿no? Para Ajá, las respecto a que comillas, estamos. ¿no? Las Ajá. comillas para saber cuántas veces se está derivando pues a la variable dependiente. Pero aquí por fortuna tenemos un poquito de más información. Y al estar siendo derivada, ¿quién es? La dependiente. X. X al no estar X. siendo derivada, ¿quién es? ¿La independiente o dependiente? Independiente. Independiente, exactamente. Ahora, observo otro elemento aparte de ese cero que no esté siendo derivada, la respuesta es no. Entonces, ya sea por la notación o estrictamente por el conteo de la variable independiente, que en este ejercicio sí es perceptible, nosotros llegamos de manera muy acertada y muy correcta a que eso es una ecuación diferencial ordinaria. Entonces, colocamos nuestra respuesta. Entonces, vamos a colocar aquí ya en color negro que la ecuación diferencial es ordinaria, ya que la notación prima solo aplica a derivadas ordinarias o en su defecto solo tenemos una variable independiente que es X. Listo. De ahí la importancia de que nosotros pongamos atención en la ecuación. Aquí en ecuaciones diferenciales, ustedes se van a dar cuenta que es sumamente importante, casi sagrado, detenernos unos minutos para ver la estructura, la notación o los componentes de nuestra ecuación. Si yo presto los suficientes minutos para estudiarla, voy a elegir el método más apropiado para poderla resolver o simplemente para clasificarla sin ningún problema. Bien, ya tenemos nuestro apartado número 1. Nos vamos con el apartado número 2. Ok, el apartado número 2 va relacionado con el orden de la ecuación diferencial. Bien, bueno, ahí no la escribí, pero por favor ustedes háganlo. Entonces tenemos x cuadrada, y' más x por y' más y es igual a 0. Bien, orden solo aplica en derivadas, no aplica
en variable dependiente sin derivar, por supuesto, y no aplica en variable independiente y mucho menos en constantes. Así que me enfoco en este elemento y en este elemento. El orden Perfecto. sería 2, ¿no? Perdón. El orden sería 2. Exactamente. Aquí tengo orden igual a 2. Aquí tengo un orden igual a 1. Comparo. Inevitablemente 2 es mayor que 1. Por lo tanto, el orden de la ecuación diferencial es igual a 2. Ahí está. Fácil y sencillo. Oiga, profe, ¿por qué no considero a Y? Bueno, porque Y estrictamente está de aquí. No está siendo derivada. ¿Ok? Y si quisiéramos aferrarnos a esa idea, podríamos decir que tiene una derivada de orden 0. Y llegamos a lo mismo, ¿no? En todo caso, 2 es mayor a 1 y a su vez sería mayor a 0. Por el camino que nosotros hayamos planteado, llegamos a ese resultado. Perfecto. Bien. Tercer apartado. Tenemos el grado de la ecuación diferencial. Ok, permítanme escribir lo que correspondería a la ecuación diferencial. Y ahora sí. Bueno, ahorita por chat, uno de sus compañeros me dijo que el orden de esa ecuación diferencial, el grado de esa ecuación diferencial es 2. ¿Estaremos en lo correcto? No, es 1, ¿no? Es Es 1, 1, exactamente. porque la Esto, variable dependiente debe de tener su exponente igual a 1, ¿no? Bueno, está elevada a la 1. eso es lo más correcto, ¿no? Está elevada a la 1. ¿Y cómo llegamos a ese comentario, tanto por parte de su compañera como por parte de su compañero? Pues de lo siguiente. Yo ya calculé previamente el orden. Y ese orden igual a 2 nace precisamente de este elemento de aquí. Por lo tanto, lo extraigo. Si ustedes gustan o no, pueden agregar el correspondiente coeficiente. El coeficiente no tiene peso para el grado de la ecuación diferencial. Y nos remitimos a estudiar esa potencia a la cual está elevada esa derivada en particular. Entonces, yo tengo y'. Esto es perfectamente equivalente a y' elevado a la potencia 1. Entonces, potencia es igual a 1. Por lo tanto, nosotros podemos decir que el grado de nuestra ecuación diferencial es igual a 1. Y listo, ahora sí, ya tenemos el resultado correcto para ese departamento. Llegamos con el último criterio, que es lineal o no lineal en la ecuación diferencial. Una buena pregunta. ¿Lineal? Es lineal, ¿no? ¿Es Sí, lineal? es lineal. Sí, lineal. Ok, vamos a checarlo. En el ejercicio pasado empezamos con coeficientes, no, empezamos con potencias. Vamos a empezar ahora con los coeficientes para darle un poquito de variedad, ¿no? A lo mejor, pues aquí llegamos a la deducción de que no es lineal. Es válido, ¿no? Entonces tenemos x cuadrada por y' más x por y' más y es igual a 0. Entonces, requisito B, coeficientes. Perfecto. ¿En qué debo de observar los coeficientes? En variable dependiente y sus respectivas n derivadas. Nada más. Entonces, y' partiendo de izquierda a derecha tiene por coeficiente ax al cuadrado. Pregunta, ¿x al cuadrado es válido o es inválido para nosotros? ¿Inválido? No,
Es totalmente Sí, válido. es válido. Es válido porque la válido, definición sí. nos dice que nada más debe de ser dependiente. Solamente Exactamente, dependiente. exactamente. Entonces, por ejemplo, aquí está, ¿no? Coeficientes eh, dependen a lo mucho de la variable independiente, pero ya de manera más específica, esos coeficientes pueden ser una constante real, la variable independiente o una combinación de lo real con lo independiente. ¿Qué sería un coeficiente prohibido para que esta ecuación diferencial sea lineal? Bueno, pues la variable dependiente en cualquiera de sus presentaciones. Ese sí sería un coeficiente prohibido para la linealidad. Bien, entonces regresamos y no sé dónde estaba. Ahí está. Entonces, x cuadrada es válida para nosotros, sí, es sumamente válida. ¿Por qué? Porque es la variable independiente. Bien, vamos con el segundo elemento. Tengo a y'. Su coeficiente es igual a x. X es buena o mala para la linealidad. Es lo mismo, ¿no es buena? Es buena porque es la independiente. Está en una presentación pues diferente, pero al final de cuentas independiente. Y por último llegamos con y. ¿Cuál es su coeficiente? El 1, ¿no? El 1. Un 1 positivo, si ya se quieren ver ustedes más elegantes en ese aspecto. Tenemos un 1 y el 1 es válido. Pues si la variable independiente era aceptable, la constante real con mucho mayor razón. Entonces, se cumple y podemos decir momentáneamente que los coeficientes cumplen. No podemos cantar victoria todavía hasta que no cubramos de manera satisfactoria el último requisito. Y el último requisito va relacionado ¿con qué? Pues con las potencias. Si tan solo una potencia no se llega a cumplir, esto en automático se vuelve en no lineal. Entonces, potencias. Pues es lineal, ¿no? Porque las potencias de la variable dependiente es una, ¿no? Nada más de la dependiente. O también, a ver. Sí, nada más de la variable dependiente. Pero falta, porque tenemos que checar potencias de la dependiente y sus n derivadas. Así como revisamos coeficientes en las derivadas, también hay que revisar sus correspondientes potencias. Y si no me creen, les presento el criterio. La variable dependiente y todas sus derivadas están elevadas a la potencia 1. Entonces, no es simplemente la variable dependiente porque estaríamos omitiendo parte del criterio. Ojo con esa sección. Bien, entonces, vámonos a las potencias. Y' puede reescribirse como y' a la potencia 1. Por lo tanto, tenemos que, como y' a la 1, por lo tanto, la potencia es igual a 1. Luego tenemos y'. Esto puede reescribirse como y' a la 1. Por lo tanto, la potencia es igual a 1. Y por último, y. ¿Cómo se puede reescribir? Como y a la 1. Por lo tanto, la potencia es igual a 1. Cumplen las potencias. Pero lo más importante de todo eso, la ecuación diferencial resulta ser lineal. Entonces, colocamos aquí, la ecuación diferencial es lineal. Ya que para la variable dependiente y sus n derivadas, se cumplen los requisitos de potencia
y coeficientes. Y listo, ya hemos acabado con nuestro ejercicio. Sobre todo, bueno, con nuestros ejercicios. Entonces nada más lo subrayamos para resaltar. Y tarán, hemos acabado para determinar parámetros como tipo, orden, grado y si es o no lineal nuestra ecuación diferencial. ¿Alguna duda, alguna inquietud que hayan tenido con respecto del procedimiento? Sí, compañero Montiel. Profe, yo tengo duda, la verdad, en los coeficientes. No lo entendí muy bien. ¿Cuál sería un coeficiente prohibido? Para la linealidad, un ejemplo Ajá. como este. Voy a utilizar otra hoja. Vamos a plantearnos la siguiente ecuación diferencial. Y' menos 3 sobre y cuadrada por y' menos 8y igual a 0. Vamos a checar nada más puros coeficientes. Creo que la parte de potencia quedó claro. Entonces, coeficiente. ¿Cuál sería el coeficiente de y'? 1, ¿no? 1. Ahí está. ¿Cuál sería el coeficiente de y'? 3 entre y a la 2. Menos Y 3 cuadrado. entre Ah, y. menos 3. Eso parece g. Entre y cuadrada. Cuadrado. Y por último tenemos a y solita sin derivar, que tendría por coeficiente a quién? Menos 8. Menos 8. Bien, vamos a palomear los válidos para una ecuación diferencial lineal. Repito, para que una ecuación diferencial lineal sea válida en cuanto a coeficientes, debe de tener constantes, variable independiente, o en su defecto una combinación de constantes y variable independiente. Y' tiene por coeficiente igual a 1. ¿1 es válido para ser lineal? Sí. Sí. Vamos con y sin derivar. Tiene por coeficiente a menos 8. ¿Menos 8 es válido? También. Sí, ¿por qué? Porque es una constante real. Vamos con el coeficiente de y'. ¿A qué es igual? A menos 3 entre y cuadrada. Menos 3 entre y cuadrada es válido para ser lineal. No. ¿No? No, No. no es válido. ¿Por qué? Porque ni es constante real y mucho menos es variable independiente. Por lo tanto, gracias a este único coeficiente, nosotros tendríamos que y' menos 3 entre y cuadrada menos 8y igual a 0 es que, pues no lineal. Y listo. Ahí habríamos acabado con el problema y ni siquiera tuvimos que fijarnos en las correspondientes potencias. ¿Alguna otra duda, compañeras, compañeros? Nada más para No, repetir, profe. ¿cómo distinguimos a la independiente de la dependiente? Ok, de la siguiente manera. Y' menos, vamos a ponerle xy' menos x más y igual a 0. En notación prima, ¿cómo identifico a la variable dependiente? Pues como aquella variable que está siendo derivada. ¿Ok? Entonces, si la variable está siendo derivada, es dependiente. Pero si la variable no está siendo derivada, como sería este caso de aquí, pues estaríamos hablando de la independiente.
Y una pregunta, profesor. Ajá. Si en un ejercicio nos dieran, por ejemplo, Z, X y Y doble prima, eso como ZX, a ver, permítame. ZX más qué, perdón. Y de biprima. Ah, ok. Bueno, vamos a pensar que está igualada a 0. Aquí a usted, para empezar, tendrían que proporcionarle más información. ¿Por qué? Porque deben de indicarle que Z, por ejemplo, sea una constante arbitraria. O en su defecto, pues sea otra variable independiente. Vamos a u otra independiente. Si nosotros tenemos este caso, pues habría una incongruencia muy importante, porque recordemos que la notación prima en su defecto nada más aplica para ordinarias. Si yo tuviese dos variables independientes, ya no tendría una ordinaria, tendría una parcial. Entonces, estaría generando aquí muchos inconvenientes porque pensemos, Z es una independiente, X es independiente, dos independientes ya es parcial, pero la notación no cuadra. O sea que te lo Entonces, tendrían que mencionar en el enunciado, profe. exactamente, tendrían que ser sumamente específicos diciendo, por ejemplo, que Z es una constante arbitraria. Una constante que puede tomar valores, por ejemplo, desde menos infinito a infinito o de 0 a 5, por simplemente dar una acotación en cuanto al intervalo. Y esto, pues ya sería ordinaria y podríamos trabajar con una ecuación diferencial relativamente normal. Pero sí, hay que especificar mucho en cuanto al enunciado. Por ejemplo, y aprovechando el comentario, vamos a pensar que tenemos la derivada de la carga con respecto al tiempo más R que multiplica a la carga y todo esto es igual a 0. Si ustedes ven ese problema, van a decir, bueno, K es la carga y por algo pues voy a resolver la ecuación diferencial. T es el tiempo y R pues ya respetando la notación que ustedes conocen, inevitablemente es una resistencia. Ah, ¿cuánto vale esa resistencia? Checo los datos del problema que me proporcionan y vale, por ejemplo, 1. Entonces, ya tengo una ecuación más práctica. Entonces, la derivada de la carga con respecto del tiempo más 1 que multiplica la carga es igual a 0. Y listo, ya tengo algo más específico con que trabajar, pues de manera más cómoda. Bien, ¿alguna otra duda, otro comentario? ¿No? Bueno, una última pregunta. Con la notación de Leibniz, ¿quién es la variable dependiente y quién es la independiente? La dependiente sería Q y la independiente sería T, ¿no? Exactamente. Por eso a mí me gusta mucho más, ¿no? Quizás nos lleve más tiempo escribirla, pero definitivamente vale la pena. Arroja más información y es sobre todo mucho más explícita. Bueno, compañeras, compañeros, recuerden, si hay dudas, pues prepárenlas para la siguiente clase. Les voy a dejar tarea. Espero ya publicarla hoy o a más tardar mañana para que la empiecen a realizar. Para mí es sumamente importante que no caigan en novedades, que no digan esto, ¿no? Que tachamos porque estaba incorrecto. El grado es 2, ok, es 2, pero ¿por qué? ¿Cómo sale? ¿Qué consideraste para llegar a ese valor? Si ya ustedes hacen pues todo esto y demás cuestiones, ok, el grado es 1, perfecto. Aparte de que está bien el resultado, está sustentado y se van a llevar el puntaje total para ese departamento. No caigan en novedades, por favor, exprésense, escriban, dibujen, no sé, lo necesario para que yo observe la información y pueda darles el ejercicio por completo o en su defecto decir, aquí no era así, esta parte nada tenía que ver y cosas por el estilo.
No sé si es su caso, pero si no tienen el correo que yo les solicité, el ayudante los va a estar retirando del grupo y les va a permitir el acceso hasta que tengan esa dirección electrónica. No se molesten por retirar ese correo que no está correcto. Yo lo voy a hacer. Nada más enfóquense, si es el caso, en generar la cuenta con la información que yo les pedí, que yo necesito, para que puedan trabajar y no pierdan tiempo en cuanto a la entrega de su tarea. ¿Ok? Bueno, compañeros, compañeras, pues me da mucho gusto verlos. Entiendo que la semana que sigue es altas y bajas. Si quieren, o mejor dicho, si van a permanecer aquí adelante, recuerden, preguntitas como esas son sumamente válidas. A lo mejor son las dudas de varios o de varias. Y si no, pues simplemente ya me quité ese pendiente y puedo trabajar más a gusto. Compañeros, si no van a seguir aquí, bueno, pues ni modo. Pero recuerden que donde vayan a llegar, si es que se desocupó su profe favorito, su profe recomendado, pónganle mucho, mucho empeño. ¿Ok? El semestre es cortito, todos vamos a andar vueltos locos. Así que pues hay que estar lo más posible al ritmo de la clase. Ahora sí, nos vemos, que estén muy bien y hasta pronto. Gracias, Cuídense profe. mucho. Buenas noches.